Hola, hola mis adorables curiosos del espacio y la moda intergaláctica, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre de YouTube y estoy emocionadísima de teneros aquí, un día más, listos para sumergiros en un nuevo misterio que ha sacudido las redes sociales y ha hecho que hasta los alienígenas de Alpha Centauri levanten una ceja de intriga. Si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ni una sola de mis investigaciones, análisis y por supuesto chismecitos jugosos como el que tenemos hoy. Y para los veteranos, un abrazo cósmico gigante. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que está haciendo explotar todos los radares de la moda y la ciencia ficción, el traje de Khan. Sí, habéis oído bien. El misterio del traje del que todo el mundo está hablando, del que hasta Demet, nuestra gurú de las filtraciones, ha dado la campanada con una revelación que nos ha dejado con la boca abierta. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje directo a lo desconocido, un paseo por las galaxias de la especulación y la realidad, todo en un mismo plato de misterio. Ya sabéis que aquí nos encanta desglosar cada pequeño detalle, no dejarnos nada en el tintero y dar respuesta a todas vuestras preguntas, así que acomódate, trae palomitas y empecemos esta aventura. Bien, empecemos por el principio, para aquellos que quizás estén un poco desubicados y no sepan de qué va todo este revuelo. En las últimas semanas hemos estado viendo indicios, pequeñas pistas, como miguitas de pan espaciales, que apuntaban a algo grande, algo que tenía que ver con el enigmático Khan y sobre todo, con el traje que luciría en su próxima gran aparición. Hablamos de un personaje que ha cautivado al mundo, no solo por su talento sino por su aura de misterio, su estilo único y su capacidad para sorprender a cada paso. Y ahora, Demet, la persona que parece tener acceso a los rincones más oscuros y secretos de la farándula, ha soltado la bomba. El traje de Khan, según sus fuentes, será de otro planeta. ¿De otro planeta? Literalmente no es una expresión, no es una metáfora, es una declaración que nos ha dejado a todos con un signo de interrogación gigante flotando sobre nuestras cabezas. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Será un diseño creado por una civilización alienígena? ¿Un material sacado de un meteorito? ¿Una tecnología que se adelanta siglos a la nuestra? Las preguntas, como era de esperar, son infinitas, pero no nos dejaremos vencer por la incertidumbre. Vamos a desmenuzar esta noticia, a analizar cada posibilidad y a tratar de entender el alcance de esta revelación que, de ser cierta, cambiaría por completo nuestra percepción de la moda, la tecnología y quizás hasta nuestra visión del universo. Ahora adentrémonos en el laberinto de las especulaciones. Demet, como buena filtradora, no nos ha dado demasiados detalles. Ha soltado la bomba, pero se ha reservado la mecha para que nosotros la encendamos con nuestra imaginación. Así que, basándonos en lo que sabemos hasta ahora, vamos a explorar las posibilidades más descabelladas, las más probables y, por qué no, las más divertidas. Empecemos por lo más obvio, la idea de que el traje haya sido diseñado por una civilización alienígena. Imaginemos un planeta donde la moda no se rige por la tela o el cuero, sino por materiales que desafían las leyes de la física, con colores que brillan con luz propia y formas que parecen sacadas de un sueño surrealista. Es una imagen que nos hace pensar en las películas de ciencia ficción, en los trajes que veíamos de pequeños en las series de nuestra infancia, pero con un toque de sofisticación y elegancia que solo Khan podría lucir. Si esto fuera cierto, significaría que Khan no solo es un ícono de la moda, sino también un embajador interestelar, un puente entre dos mundos, un pionero que abre la puerta a nuevas formas de expresión creativa. Pero, ¿cómo habría llegado este traje a nuestro planeta? ¿A través de un contacto con la civilización alienígena, o quizás a través de una sonda espacial que trajo consigo una muestra de su cultura? Las preguntas se multiplican, pero la emoción, admitámoslo, es aún mayor. Otra posibilidad, quizás un poco menos fantasiosa, pero igualmente intrigante, es que el traje no haya sido diseñado por alienígenas, sino que esté hecho de materiales extraterrestres. Imaginemos un meteorito que al caer en nuestro planeta, haya traído consigo metales con propiedades desconocidas, cristales que cambian de color según la luz o tejidos que repelen cualquier tipo de suciedad. Quizás estos materiales, una vez descubiertos por algún genio de la moda, hayan sido utilizados para crear un traje único e irrepetible, un traje que, a simple vista, nos haga pensar que pertenece a otro mundo. Esta teoría nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la exploración espacial y cómo cada descubrimiento que hacemos en el universo puede tener un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Los
Científicos a menudo buscan respuestas en el espacio para entender nuestro planeta, pero quizás, sin saberlo, estén encontrando también las claves para la moda del futuro. Y no podemos descartar la posibilidad de que Khan haya tenido acceso a estos materiales a través de sus propios medios, ya sea por contactos con investigadores o por un simple golpe de suerte en un anticuario espacial. En este escenario, Khan se convierte en un explorador de lo desconocido, un aventurero que se atreve a traspasar los límites de la moda convencional y que, con cada paso que da, nos hace soñar con mundos inexplorados. Pero no nos quedemos solo en las teorías de la moda interestelar. Adentrémonos en el terreno de la tecnología. ¿Podría ser que el traje de Khan sea una muestra de tecnología del futuro, un prototipo de algo que aún no hemos logrado desarrollar en nuestro planeta? Imaginemos un tejido inteligente que se adapta a la temperatura del cuerpo, que cambia de color según el estado de ánimo, que repele las balas y que incluso es capaz de generar energía. Si este fuera el caso, el traje de Khan no solo sería una pieza de moda, sino una muestra de ingeniería avanzada, un ejemplo de lo que podemos llegar a conseguir cuando combinamos ciencia, creatividad y, por qué no, un poco de magia. Esta teoría nos lleva a pensar en la importancia de la innovación y cómo la tecnología puede transformar no solo nuestra forma de vida, sino también nuestra forma de vestirnos. Si el traje de Khan es un ejemplo de tecnología del futuro, nos estaría dando una visión de cómo la moda podría ser mucho más que una simple cuestión de estética, cómo podría convertirse en una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, para protegernos del medio ambiente e incluso para comunicarnos con los demás. Y por supuesto, también nos dejaría a todos boquiabiertos con su deslumbrante aspecto futurista. Ahora vamos a hablar de un aspecto que a menudo pasamos por alto, el simbolismo. No debemos olvidar que la moda es, en esencia, una forma de comunicación. A través de la ropa expresamos nuestra identidad, nuestras emociones, nuestras ideas y nuestros valores. Y en el caso de Khan, un personaje que ha sabido jugar con el misterio y la provocación, cada prenda que utiliza tiene un significado profundo, un mensaje oculto que invita a la reflexión. Podría ser que el traje de otro planeta sea, en realidad, una metáfora, una forma de decirnos que Khan no pertenece a este mundo, que está conectado a algo más grande, que es un visionario que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Si esta fuera la interpretación correcta, el traje no sería solo una pieza de moda o tecnología, sino una obra de arte, un símbolo de rebeldía y de trascendencia. Nos estaría diciendo que debemos romper con las convenciones, atrevernos a ser diferentes, a explorar lo desconocido y, sobre todo, a cuestionar todo lo que nos rodea. En este sentido, Khan no solo sería un icono de la moda, sino un maestro de la comunicación, un guía que nos invita a expandir nuestras mentes y a ver el mundo con otros ojos. Pero como en toda investigación, debemos tener en cuenta también la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, una campaña publicitaria para generar expectación y alimentar el misterio alrededor de Khan. Quizás el traje no sea realmente de otro planeta, sino una creación de un diseñador que ha sabido jugar con las ilusiones y que ha creado una prenda que parece sacada de un sueño cósmico. En este escenario, el talento de Khan no sería tanto el de ser un embajador intergaláctico, sino el de ser un maestro de la puesta en escena, un genio que sabe cómo manipular la atención de los medios y cómo convertir un simple traje en un fenómeno mundial. Sin embargo, incluso si esta fuera la explicación correcta, debemos reconocer que la estrategia ha sido un éxito. La idea de un traje de otro planeta ha logrado captar nuestra atención, ha hecho que nos preguntemos sobre los límites de la moda, la tecnología y la realidad y, sobre todo, ha mantenido viva la llama de nuestra curiosidad. Y seamos sinceros, aunque sepamos que es una estrategia de marketing, no podemos negar que la fantasía es muy atractiva y que todos estamos ansiosos por ver cómo se desvela este misterio. Ahora vamos a darle un giro a la conversación y analicemos la figura de Demet, la responsable de esta gran revelación. ¿Quién es realmente esta persona que parece tener acceso a información privilegiada? ¿Es una periodista de investigación, una hacker anónima o una simple aficionada a los chismes? La respuesta, como es habitual, es un misterio, pero lo que sí sabemos es que Demet no es una persona cualquiera. Sus filtraciones en el pasado han demostrado ser precisas y han sacudido el mundo de la moda, la música y el espectáculo. Así que cuando Demet habla, es prudente escuchar con atención y tomar en serio sus declaraciones. ¿Cómo consigue esta información? Esa es la pregunta del millón, pero quizás no sea tan importante como entender que Demet, en cierto modo, se ha convertido en una voz de la verdad, en un contrapeso al poder de los grandes medios, en un Robin Hood que comparte los secretos más oscuros con el público.
En este sentido, la filtración del traje de Khan no es solo una noticia más, sino un acto de rebelión, una forma de decir que la verdad siempre sale a la luz, por más que intenten ocultarla. Y por supuesto, no podemos dejar de reconocer el impacto que Demet tiene en nuestra cultura popular, cómo ha transformado nuestra forma de informarnos y cómo ha dado voz a aquellos que no la tienen. Pero volvamos al traje, el verdadero protagonista de esta historia. Aunque Demet haya dado la pista de que es de otro planeta, lo cierto es que no sabemos cómo es exactamente, cuáles son sus materiales, sus colores o su forma. Y aquí es donde nuestra imaginación entra en juego. ¿Será un traje con líneas futuristas y geométricas, o tendrá una apariencia más orgánica y natural? ¿Estará hecho de metales brillantes o de tejidos suaves y delicados? ¿Será un traje que brille con luz propia, o tendrá colores que cambian según el ángulo de visión? Las posibilidades son infinitas, pero quizás lo más interesante no sea tanto la apariencia del traje, sino lo que representa. Quizás el traje de Khan no sea solo un objeto, sino una proyección de nuestros deseos y aspiraciones, un símbolo de lo que queremos llegar a ser, de los mundos que queremos explorar y de las formas en que queremos expresarnos. Y al final, quizás esa sea la verdadera magia de la moda, su capacidad para transformar lo cotidiano en algo extraordinario, para convertir un simple trozo de tela en una ventana a lo infinito, en un reflejo de nuestra alma y en una invitación a soñar. Ahora hagamos un pequeño paréntesis y hablemos un poco de la reacción del público ante esta noticia. Como era de esperar, las redes sociales han explotado con miles de comentarios, teorías y memes sobre el traje de Khan. Algunos se han mostrado incrédulos, otros entusiasmados y otros, simplemente, divertidos. Pero lo que ha quedado claro es que la noticia ha despertado el interés de personas de todo el mundo y de diferentes edades. Y eso en sí mismo es una victoria para la moda y para la capacidad de la creatividad para conectar a las personas, más allá de las barreras del lenguaje, la cultura y las fronteras. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el impacto que esta noticia tiene en la industria de la moda, que ahora se enfrenta a un nuevo desafío, el de crear prendas que no solo sean estéticas, sino que también nos hagan soñar, que nos inviten a explorar nuevos horizontes y que, sobre todo, nos hagan sentir especiales. Y quizás ese sea el verdadero mensaje de la noticia, que la moda no es solo una cuestión de ropa, sino una forma de expresión, una forma de conectar con lo que nos hace humanos, una forma de decirnos a nosotros mismos y al mundo que no hay límites para nuestra imaginación. Y ahora, para ir acercándonos al final de este vídeo, me gustaría compartir con vosotros mi opinión personal sobre todo este asunto. Creo que, más allá de si el traje es realmente de otro planeta o no, lo que importa es la capacidad de la historia para hacernos reflexionar sobre nuestra realidad, sobre nuestros sueños y sobre nuestra forma de ver el mundo. La noticia del traje de Khan nos ha recordado que la moda no es solo una cuestión de ropa, sino un reflejo de nuestra cultura, de nuestras aspiraciones y de nuestra forma de comunicarnos con los demás. Nos ha invitado a pensar en el poder de la creatividad, en el impacto de la tecnología y, sobre todo, en la importancia de la curiosidad. Nos ha hecho cuestionarnos si realmente estamos solos en el universo y nos ha abierto la puerta a la posibilidad de que existan mundos donde la moda se rige por normas diferentes a las nuestras, por materiales que aún no hemos descubierto y por una estética que va más allá de nuestra comprensión. Y al final, quizás esa sea la verdadera magia de esta historia, su capacidad para hacernos soñar y para transportarnos a otros mundos, aunque sea por un instante. En resumen, amigos, hemos analizado el misterio del traje de Khan desde todos los ángulos posibles, hemos explorado las teorías más descabelladas, hemos cuestionado la veracidad de las filtraciones y hemos reflexionado sobre el impacto de la noticia en nuestra cultura. Hemos hablado de alienígenas, de meteoritos, de tecnología del futuro y de simbolismo, pero lo que ha quedado claro es que la historia del traje de Khan es mucho más que una simple noticia de moda. Es una ventana a lo desconocido, una invitación a la exploración y, sobre todo, un recordatorio de que la imaginación no tiene límites. Desde la posible colaboración con una civilización extraterrestre hasta la posibilidad de que se trate de una campaña de marketing ingeniosa, hemos desgranado cada posibilidad con el mismo entusiasmo. Y aunque al final no tengamos una respuesta definitiva, lo importante es que hemos disfrutado de este viaje, que hemos aprendido algo nuevo y que hemos compartido un momento de complicidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, amigos. Quiero daros las gracias por acompañarme en esta aventura intergaláctica, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo y por vuestra curiosidad. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este análisis, y que os hayáis divertido con mis teorías y especulaciones.
No olvidéis que este es vuestro espacio, un lugar donde podemos compartir nuestras ideas, nuestras inquietudes y nuestros sueños. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo contándome qué os ha parecido la noticia, qué teorías tenéis sobre el traje y, sobre todo, qué os gustaría ver en el futuro en mi canal. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Juntos seguiremos explorando los misterios del mundo y, por qué no, los del universo. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.